Durante esta semana estamos desarrollando un tema general titulado Separados de Dios. Este tema tiene el propósito de presentarnos la condición del ser humano luego de haber dado la espalda a Dios en el huerto del Edén. Como ustedes recordarán, la historia del hombre es una historia de gloria, ciertamente, de belleza, de poder, pero también una historia que terminó en tragedia, una historia que derivó en dolor, en amargura, en miseria y en humillación por causa del pecado. Para que podamos entender la salvación de Dios, queridos hermanos, para que podamos entender la magnitud de lo que Cristo hizo en la cruz, una de las cosas más importantes es que entendamos la condición humana, la condición del hombre luego del pecado, la gran condenación que ha acarreado por causa de sus pecados y la situación tan desesperante en la que se encuentra. Si no hablamos de estas cosas, si no abordamos estas cuestiones y vemos con claridad la condición humana, es probable que la salvación, tan maravillosa como es, tan asombrosa y poderosa como es, terminemos nosotros minimizándola, terminemos viéndola como poca cosa, como un mero adorno en nuestras vidas. Sin embargo, si podemos ver con claridad lo que la palabra de Dios nos presenta con relación a la salvación, si podemos ver a rostro descubierto lo que las Escrituras enseñan, entonces podremos apreciar la gran y maravillosa salvación que Cristo ha hecho por nosotros. Es por eso que debemos meditar, debemos detenernos a reflexionar en la condición humana, en la situación en la que se encuentra el hombre, con la finalidad de entender lo que Cristo vino a hacer. No puedo saltar de inmediato a hablar de amor, a hablar de misericordia, a hablar de gracia, si primero no les hablo del pecado, no les hablo de la caída, de la ira de Dios sobre el hombre que ha pecado y ha transgredido su ley. Por eso en las primeras semanas de esta gran serie que estamos desarrollando, que lleva como título Salvo, recuerden que es un acróstico, la palabra S, que es la primera, es esta semana, separados de Dios. Estamos abordando la condición de los seres humanos. El día de hoy vamos a seguir explorando, vamos a seguir meditando en esto. Vamos a aprender sobre la condición del ser humano al ser creado, cómo Dios, su creador, le entregó un mandamiento. Es por eso que nuestra meditación del día de hoy lleva como título precisamente el mandamiento de Dios, ¿sí? El mandamiento de Dios. Debemos darnos cuenta, queridos hermanos, que el Dios de la Biblia es un Dios que ha dado leyes, ha dado instrucciones, ha dado mandatos. Debemos prestar atención a ellos, debemos escucharlos, porque Él, como creador del universo, ha establecido las leyes, las normas, las reglas que deben seguirse para que su mundo funcione, para que su mundo funcione bien. La gente suele pensar que lo que menos necesitamos son reglas, son normas, pero lo cierto, hermano, es que las necesitamos y con urgencia, porque son los límites, son las reglas, son los mandamientos lo que permiten que una persona sea feliz, disfrute realmente, no caiga en excesos, no caiga en pensamientos cerrados, sino que la ley es lo que guarda el corazón del hombre. Así que vamos a comenzar nuestra meditación del día de hoy, que se titula El mandamiento de Dios. Los invito para que preparen su Biblia, preparen su cuaderno de notas, porque aquí comienza nuestra reflexión. Génesis capítulo 2, versículo 17 dice: Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Un buen hogar es aquel que tiene reglas y normas para la buena convivencia, y a su vez es aquel que conserva límites para los miembros de la familia. Así también una buena empresa, si quiere tener éxitos y desea destacarse sobre las demás, debe tener una buena organización, ética y normas para el buen funcionamiento. De la misma forma, la sociedad también necesita leyes y normas que la regulen para que el orden y el bienestar de sus ciudadanos no sean perturbados. La gente suele pensar que para ser felices, para disfrutar realmente de la vida, uno debe carecer de reglas, normas, y que entre menos límites haya en la vida, será mejor para uno. Pero nada más lejos de la verdad. En realidad, la base de la felicidad, queridos hermanos, la base de la libertad son los límites.
Y para que haya bienestar y prosperidad en la vida, se deben respetar las leyes y las normas. Ahora, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta de que Dios, el autor de la vida y el creador del ser humano, dio al hombre un mandamiento. No lo hizo con el ánimo de oprimirlo o perjudicarlo, sino con la finalidad de bendecirlo y prosperarlo. Dios sabe que para que la vida funcione y vaya bien, deben existir mandamientos, límites. En Génesis capítulo 2, versículo 7, leemos más en detalle sobre la creación del ser humano. El pasaje dice así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí se nos dice que el hombre fue creado del polvo. Esto indica la fragilidad y la humildad de la que Adán era portador. Pero el pasaje nos dice enseguida que Dios sopló en su nariz, y esto nos habla de la gloria del hombre, el cual pertenece tanto al ámbito terrenal como al espiritual. Este ser creado por Dios, portador de su imagen, se convirtió en un ser viviente o un alma viviente, como lo indica el texto en el original. Esto indica que el hombre se volvió un ser consciente de sí mismo, despierto y con ingenio. Era un ser, en pocas palabras, maravilloso y asombroso. La Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, que es la confesión de fe de nuestra iglesia, en el artículo 4, en el punto 2, dice así: Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable o que era cambiante. Esta es una explicación de cómo fue creado el ser humano. El buen creador del hombre, a fin de bendecirle, a fin de asegurarle la vida, le entregó un mandamiento. Este mandamiento, al ser obedecido, el hombre podría vivir y gozaría del bienestar de Dios. Sin embargo, al desobedecerlo, el hombre caería de la gracia y moriría. Es en Génesis capítulo 2, versículo 15, donde se nos dice lo siguiente: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Este pasaje, mis amados, nos enseña varias lecciones importantes. Primero nos dice que luego de la creación, Dios puso al hombre en el huerto del Edén. El hombre fue creado fuera del jardín de Dios, tomado del polvo, pero luego en su gracia Dios puso al hombre en el paraíso, el Edén. Esta última palabra encierra un asombroso significado en el idioma hebreo. Significa gozo, felicidad y plenitud. En este huerto del deleite y de la felicidad, el hombre no era ocioso ni desocupado. Muchas personas suelen pensar que Dios es un Dios de despropósito, pero no es así. Dios puso al hombre en el Edén para que éste trabajara. A Dios no le gusta la pereza o la inactividad, hermanos. En muchos pasajes de la Escritura, estas actitudes improductivas son reprendidas por el Señor. Hay que comprender que el trabajo es una bendición, que tener una ocupación es algo bueno y es algo digno. El trabajo le fue dado al hombre mucho antes de que cayera de la gracia. Dios le dio la ocupación como un medio para proveerse a sí mismo y a los que le rodean. Eclesiastés capítulo 3, versículo 13 dice así: que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. El trabajo dignifica, da honor y nos guarda de caer en terribles males. Así como Dios introdujo al hombre en el huerto del Edén y le dio una labor para dignificarlo, Dios le dio un mandamiento. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 dice así: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo anterior no fue una sugerencia, no fue un consejo ni un comentario superficial, fue un mandamiento, un decreto divino. El mandato de Dios consistía en que el hombre podía comer de todos los árboles del huerto, es decir,
el hombre había recibido una gran provisión de parte de Dios para todas sus necesidades. Dios no fue escaso, Dios no fue estrecho, sino que le dio al hombre todas las cosas en abundancia, con una única excepción. El hombre no podía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Quebrantar este mandamiento, según leemos, redundaría en muerte para el hombre. Algunos piensan que este árbol fue puesto por Dios para tentar a Adán, pero como dice Santiago capítulo 1, versículo 12, Dios no tienta a nadie, mis amados. El motivo de que este árbol del conocimiento del bien y del mal esté en el Edén es para recordarle al hombre la autoridad divina. Adán era el administrador y mayordomo de las cosas de Dios, pero no debía olvidar que se debía a su Creador. El árbol le recordaba que Dios es el único que puede decretar lo bueno y lo malo y el único que puede juzgar sobre la luz y las tinieblas. Ese es un derecho, queridos hermanos, que solo Dios posee. Al exponer el mandamiento, Dios nos deja ver que creó al hombre con lo que Agustín de Hipona llamaba la posse peccare y la posse non peccare en latín, que es la posibilidad de pecar y la posibilidad de no pecar. El hombre fue hecho con un libre albedrío, podía elegir pecar u obedecer. Dios le dio la libertad de elegir. Finalmente, la advertencia y la sentencia de Dios consistía en que al violarse este mandamiento, el hombre moriría. Comer de este árbol prohibido sería tomado como rebelión, como sublevación y desafío a la autoridad divina. No sería una falta menor, queridos hermanos, que podía ser pasada por alto, barrida debajo de la alfombra. Comer de este fruto acarrearía las más terribles consecuencias y pesares que el hombre pudiera imaginar, porque desobedecer implicaba rebelión contra la autoridad divina. ¿Qué aprendemos de lo anterior? Bueno, confirmamos que Dios es nuestro creador, es el autor de la vida. Aprendemos que Dios nos hizo con un propósito, con ingenio, con capacidad, que la pereza y la improductividad no son buenas ni dignas. También aprendemos que Dios, como creador del universo, ha dado una ley para que su creación viva. Si la desobedecemos, vamos a sufrir las consecuencias, pero si la obedecemos, vamos a disfrutar de sus beneficios. ¿Sí? Esto es lo que podemos aprender de la manera en la que Dios creó al hombre. Esto nos habla sobre el Dios bueno, nos habla sobre el hombre y también sobre su consecuencia posterior, misma que veremos más adelante. Vamos a hacer una oración en este punto. Amoroso Dios y buen Padre, tú eres nuestro creador, tú nos hiciste. No venimos de la nada, no surgimos del vacío. Tú hablaste y este mundo existió. Tus manos del polvo de la tierra nos formaron y luego soplaste aliento de vida en nuestra nariz. Así el primer hombre vino a existir, se convirtió en un alma viviente. Señor, tú le diste ocupación al hombre porque le diste fuerza e ingenio. A ti no te agrada la improductividad. Y de la misma forma le entregaste un mandamiento de vida si era obedecido y de muerte si era desobedecido. Señor, tú eres el autor de la vida y por eso debes regularlo todo. Tú eres la fuente, la medida de todas las cosas. Tú eres la medida de justicia, la medida de santidad, la medida de rectitud. No podemos serlo nosotros. Esto es algo que solo tú eres. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues espero que esta pequeña meditación del día de hoy haya sido de bendición para ustedes, que haya servido para hablar a nuestras mentes, a nuestros corazones, que podamos recordar, queridos hermanos, que Dios es nuestro creador, que Él es el que nos puso en esta tierra, que podamos también traer a la memoria que el trabajo no es algo malo. Hermanos, muchos de ustedes al terminar esta transmisión, o muchos incluso ya van de trabajo, de camino al trabajo, ya van bañados, cambiados, ¿no? Algunos van con sus trajes, sus maletines, algunos van con sus cuadernos de estudio, sus mochilas, ¿no? Sus bolsos, y van de camino al trabajo para entrar al aula a estudiar o a la oficina para hacer llamadas, contactos, no lo sé. Pero tener un trabajo, hermanos, tener una ocupación no es algo malo. A menudo yo veo en las redes sociales
que la gente tiene una mala opinión del trabajo, tiene una mala opinión de lo que es ir a una oficina, servir, ¿no? Pero debemos recordar, hermanos, debemos tener presente que el trabajo es una bendición. El trabajo es un regalo que Dios nos ha dado. Hermanos, aquí termina nuestra transmisión del día de hoy. Espero que hayan sido edificados, bendecidos, que hayan aprendido algo nuevo. Si fue así, déjenme saber aquí en la caja de comentarios. Déjenme saber cómo este mensaje ha hablado a sus vidas, qué les ha recordado. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden, nos estamos viendo de lunes a viernes en el horario de las 7 de la mañana. Los espero. Vamos a tener también nuestros programas especiales entre semana, ¿no? El programa de apologética, si Dios nos lo permite, nuestros estudios de la escuela. Así que espero que este programa, este canal sea de bendición para ustedes y que les saquen todo el provecho posible. Mi nombre es Marlon Corona y ha sido un placer enorme estar con ustedes. Estoy orando que prosperen en todas las cosas, que gocen de una buena salud, así como prosperan en su alma. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima.